Hoy es el día de tu salvación. Es hoy, es hoy. Sin vacilar, ruega en oración. Hoy. Cristo te oye, está cerca, aunque errante estés. Hoy es el día de tu salvación, deja que te limpie Él. Hoy es el día de tu salvación, es hoy, es hoy. Sin vacilar, ruega en oración. Cristo te oye, está cerca, aunque errante estés. Hoy es el día de tu salvación, deja que te limpie Él. Deja que te limpie Hermanos, buenos días. Feliz semana. La lectura bíblica para hoy la encontramos en Daniel 11:15 y nos dice así: Vendrá pues el rey del norte y fundará baluartes y tomará la ciudad fuerte, y los brazos del sur no podrán permanecer, ni su pueblo escogido, ni habrá fortaleza que pueda resistir. Amén. Amén, amén. Muchas gracias, mi hermana Marta. El Señor les siga bendiciendo en gran manera. Y a cada uno de ustedes, los que están aquí conectados en esta mañana. Bien, mis amados, vamos a continuar con nuestro estudio, pero antes quiero invitarles una vez más para que podamos comenzar también de la mejor manera este estudio en este momento, al abrir la palabra del Señor. Les invito para que me acompañen en oración, que puedan arrodillarse. Vamos a orar en esta hora. Vamos a orar. Amado Padre, gracias por tus bondades. Gracias, Señor, por los tiernos cuidados que has tenido para cada uno de nosotros. Gracias por permitirnos y darnos este privilegio de abrir nuestros ojos a un nuevo día. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de iniciar esta nueva semana de esta manera, meditando en tu palabra, estudiando, alabándote, en oración intercesora los unos por los otros. Queremos rogarte, mi Señor, que nos puedas dar la sabiduría de lo alto para poder comprender y entender el estudio que estamos haciendo, mis amados, mi amado Padre, de el libro de Daniel, el capítulo 11. Que en esta hora, Señor amado, podamos disfrutar del estudio. En esta hora, mi Señor, podamos gozarnos en tu amor. Que podamos, oh mi Señor amado, comprender y entender en qué momento de la historia nos encontramos. Gracias, Padre, por tus bondades. Gracias, Señor, por tu misericordia. Quedamos en tu presencia en esta hora, mi Señor.
Nos escondemos detrás de ti y regálanos tu Santo Espíritu. Te lo pedimos, te lo agradecemos. En el nombre de tu amado Hijo Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Muy bien, mis amados, entonces continuamos de manera especial con nuestro estudio en esta mañana. Estamos estudiando de Daniel el capítulo 11. Ya vimos un poco de historia, ¿verdad? No les voy a seguir cansando con la historia, porque la historia a veces se pone un poquito, ¿verdad? Un poquito como cansona, como estresante, como que no la entendemos, como que bueno, pero es necesario, como lo estudiamos días atrás. Vimos cómo llegamos finalmente hasta ese cuarto poder en la cadena profética, Roma imperial pagana convirtiéndose en el rey del norte. Y a partir de ese texto, el que leyó mi hermana Marta en esta mañana, se hablará solamente del rey del norte, ¿verdad? El rey del sur. Allí esa confrontación, esa lucha, esa batalla, esa pelea. ¿Quién ganará? Vamos a ver quién ganará, si el rey del norte, el rey del sur o un tercer reino, no sé. Vamos a mirar qué nos dice la palabra del Señor, pero nos estaremos concentrando en el rey del norte, ¿verdad? Sin duda alguna seguiremos avanzando después de esa maravillosa semana que tendrá nuestro pastor Juan Campos. Y vamos a avanzar en el estudio, vamos a ver ese cómo asciende, cómo surge ese rey del norte, y si es el rey del norte, caerá, no caerá. Bueno, la palabra del Señor es muy clara y vamos a avanzar. Allí vemos ya nuestra diapositiva compartida, ¿verdad? ¿Quién es ese rey del norte? ¿Quién es ese rey del norte? ¿Quién es el rey del norte? Mis amados, aunque yo creo que la identidad nosotros la tenemos clara. La identidad del rey del norte la tenemos clara. Este tema, especialmente este tema de Daniel, el capítulo 11, ha estado bajo discusión por muchos años dentro del adventismo. Es más, muchos de los pioneros nuestros consideraron al rey del norte como el papado. Quiero compartir la siguiente diapositiva, lo que menciona la inspiración en Manuscritos Liberados, tomo 1, página 55. Dice de la siguiente manera. Manuscritos Liberados, tomo 1, página 55. Cuando penetren hombres que quieran mover una clavija o un pilar del fundamento que Dios ha establecido por su Espíritu Santo, que los hombres de edad que fueron pioneros en nuestra obra hablen con claridad y que los que están muertos hablen también por la impresión de sus artículos en nuestros periódicos. Y hay una cita más que voy a compartir así de seguido, aquí en la diapositiva, que es Consejos para escritores y editores, página 28. Consejo para escritores y editores, página 28, dice así. Dios me ha dado luz respecto a nuestras publicaciones. ¿Cuál es? Él ha dicho que los muertos deben hablar. ¿Cómo? Sus obras siguen después de ellos. Hemos de repetir las palabras de los pioneros de nuestra obra, que sabían cuánto costaba escudriñar la verdad como si fuera un tesoro escondido, y que trabajaron para poner el fundamento de nuestra obra. Ellos avanzaron paso a paso bajo la influencia del Espíritu de Dios. Uno por uno, estos pioneros están desapareciendo. Uno por uno, estos pioneros están desapareciendo. La palabra que me fue dada es imprimir nuevamente lo que esos hombres escribieron en el pasado.
Una diapositiva más, un texto más de introducción, un texto inspirado, Mensajes Selectos, tomo 2. Mensajes Selectos, tomo 2, página 127 hasta la 128, dice así. Es cierto que hay profecías que aún deben cumplirse, pero repetidamente se ha llevado a cabo una obra errónea y esta continuará efectuándose por aquellos que procuren encontrar una nueva luz en las profecías y que comienzan a apartarse de la luz que Dios ya ha dado. Los mensajes de Apocalipsis 14 son los que servían para probar al mundo, constituyen el evangelio eterno y deben hacerse resonar por todas partes. Pero el Señor no coloca sobre aquellos que no han tenido experiencia en su obra la responsabilidad de realizar una nueva exposición de las profecías que Él, mediante el Espíritu Santo, ha revelado a sus siervos escogidos para que las expliquen. Mis amados, dos pioneros de antaño dan su visión de este último poder allí en Daniel, el capítulo 11, donde mencionan que Miguel debe levantarse en el tiempo que el último poder de Daniel, el capítulo 11, llega a su fin. Y ninguno le ayuda a este poder a que termine su obra maligna. Este poder es el único que pisotea la verdad, es el único poder que trata de pisotear la verdadera iglesia de Dios, al pueblo de Dios. Y mientras el pueblo de Dios, mientras la verdadera iglesia todavía está pisoteada y desechada por todo el cristianismo, se concluye que el último poder opresivo no ha llegado a su fin y que Miguel todavía no se ha levantado. Este último poder que pisotea a los santos es presentado allí en Apocalipsis. No lo tengo en la diapositiva, pero vamos a leerlo. Este último poder lo presenta así el apóstol Juan y es un texto muy conocido que nosotros hemos estudiado de manera muy especial. Apocalipsis, el capítulo 13, verso 11 en adelante. Después vi otra bestia que subía de la tierra, tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón. Ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y sus habitantes adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales de tal manera que incluso hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Engaña a los habitantes de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, diciendo a los habitantes de la tierra que le hagan una imagen a la bestia que fue herida de espada y revivió. Se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablara e hiciera matar a todo el que no la adorara. Y hacía que a todos, pequeños, grandes, ricos, pobres, libres y esclavos, se le pusiera una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiera comprar ni vender, sino el que tuviera la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. 666. Ahora notemos lo que sigue diciendo la inspiración allí en Mensajes Selectos, en tomo 2, página 117, en la siguiente diapositiva van a ver allí la cita, página 117, en el capítulo o la sección titulada Una mezcla de la verdad y el error. Mensajes Selectos, tomo 2, página 117, en el capítulo o la sección titulada allí en Mensajes Selectos, Una mezcla de la verdad y el error, y dice de la siguiente manera: se expusieron ante la gente los acontecimientos históricos que mostraban el cumplimiento directo de la profecía, y se vio que la profecía constituía un delineamiento simbólico de los acontecimientos que conducen al final de la historia terrena.
Las escenas relacionadas con el actuar del hombre de pecado constituyen las últimas características claramente reveladas en la historia de este planeta. Nosotros, mis amados, querido grupo, familia, estaríamos muy equivocados si buscamos interpretar la profecía en una forma que sea inconsistente con las interpretaciones proféticas correctas del pasado. Por eso las últimas visiones claras de la profecía de Daniel y Apocalipsis tienen que ver con quién. Tienen que ver con el papado. Ustedes y yo sabemos que los pioneros proclamaron el poder que llegaría a su fin y que ese poder no tendría quien le ayude. Y se habla del papado. Se nos dice también que la profecía es un desarrollo figurativo de sucesos cumplidos por los hechos históricos. Los eventos en nuestra historia reciente, ustedes y yo sabemos que estos eventos en nuestra historia reciente han dado cumplimiento al versículo 40 de Daniel, el capítulo 11. ¿Y cómo dice Daniel el capítulo 11 y el verso 40? Vamos a leerlo, no lo tengo allí en diapositiva, pero vamos a leerlo en nuestras Biblias. Acompáñenme por favor con sus Biblias a Daniel, el capítulo 11, el verso 40. Al cabo del tiempo, el rey del sur contenderá con él, y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de a caballo y muchas naves, y entrará por las tierras, las invadirá y pasará. Todos estos eventos que han ocurrido, que están ocurriendo en nuestra historia reciente, han dado cumplimiento y dan cumplimiento a Daniel, el capítulo 11, el verso 40. Nota lo que dice el apóstol Pedro. Allí lo verán en diapositiva. Segunda de Pedro, el capítulo 1, verso 19 al 21. Notemos lo que dice el Señor a través del apóstol Pedro. Tenemos también esa es la seguridad, mis amados, que nosotros tenemos. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día amanezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Tenemos esa palabra profética, mis amados. Tenemos esa palabra profética muy segura. Y otra de las razones por la que ustedes y yo podemos concluir y estar de acuerdo con los pioneros que el rey del norte es el papado, es precisamente la regla bíblica, es esa regla bíblica de que la profecía amplifica, expande y confirma las profecías anteriores. Es más, en el mismo libro de Daniel podemos concluir que el último poder que se levanta contra Dios y su pueblo al fin del tiempo de gracia es ¿quién? Es Roma. Es Roma. En el libro de Daniel hay 4 profecías establecidas que Jesús nos ordena entender. Y una de esas está allí en Mateo capítulo 24, donde dice, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, él dice, el que lee, entienda. En las 4 profecías de Daniel se encuentra la más fuerte evidencia posible de que el rey del norte es en realidad el papado. Por ejemplo, la primera profecía de Daniel, se sitúa ¿en dónde? En el capítulo 2, la estatua del rey Nabucodonosor. Y esta profecía, esa estatua, describe los 4 poderes a saber, que son Babilonia,
Medo-Persia, Grecia y Roma, la Roma imperial. Y estos finalmente son seguidos por un reino final. La piedra que es cortada de la montaña, no con mano de hombre, y esa piedra llega y destruye la estatua, destruye a todos los otros reinos. ¿Y qué pasa? Llena toda la tierra, dice Daniel, el capítulo 12. La segunda profecía de Daniel se encuentra allí en el capítulo 7. Describe los mismos eventos y los mismos 4 reinos que describe Daniel en el capítulo 2. Pero como es cierto a través de la profecía bíblica, esta, la de Daniel el capítulo 7, esta añade un poco más de información a la de Daniel 2. Esta también muestra que el 4.º reino, Roma, va a existir ¿hasta cuándo? Hasta el juicio final y hasta que Cristo establezca su reino eterno. La tercera profecía de Daniel se fija en el capítulo 8 y cubre el mismo episodio, cubre esencialmente el mismo terreno, añadiendo más información, pero esta vez que no es concerniente al primer reino, Babilonia, para dar lugar a los medos persas, ¿verdad? No obstante, el último reino, el cual con claridad es Roma, al oponerse contra el príncipe de los príncipes, ese reino sería que, dice Daniel el capítulo 8, ese reino sería quebrantado, aunque no por mano humana. Ahora, mis amados, miren, en la visión de Daniel, el capítulo 10, capítulo 11, capítulo 12, en la visión de Daniel, una vez más, se deja afuera al reino de Babilonia. Ya había desaparecido el escenario de la historia. La profecía comienza con Medo-Persia, seguida por Grecia, ¿verdad? Seguida por Grecia. Y algunos pensarán y dirán que el reino final no es Roma. Miren, todas las 3 profecías previas de Daniel colocan a Roma papal al final del tiempo donde ella recibe su castigo. 2 de estas se refieren a su juicio como castigo sobrenatural, no por mano humana, y quebrantado, aunque no por mano humana. De igual forma, sucede con este último poder en el capítulo 11. Llegará a su fin, no tendrá quien le ayude. Y esto nos indica la incapacidad de la fortaleza humana para evitar su destino final. Ahora miren, mis amados, querido grupo, familia, estaría fuera de contexto considerar estas 4 profecías y no mirarlas como profecías compuestas que se complementan y se basan una en la otra. Estas 4 profecías revelan el cuadro completo del mensaje que Daniel iba a sellar. Cada una construye sobre la profecía previa y la amplía, pero nunca contradice la presentación anterior. Recordemos, mis amados, esta cadena profética. ¿Quién viene? Babilonia es la cabeza de oro, el león, ¿verdad? Medo-Persia es el pecho y los brazos de plata, el oso y el carnero. Grecia es el vientre y los mulos de bronce, es el leopardo, el macho cabrío y el rey poderoso. Roma es las piernas de hierro y los pies de hierro y barro cocido, es la bestia de 10 cuernos, el cuerno pequeño, más aún, sin contradicción, el rey del norte es también Roma. Ahora, la gran ramera o la Babilonia moderna puede ser identificada como el hombre de pecado o como el papado o como la triple unión del catolicismo,
el protestantismo apóstata y el espiritismo, o sencillamente como el catolicismo, ese poder religioso. Todas estas entidades, mis amados, todas estas entidades tienen una consideración válida con el término la Gran Babilonia o la Babilonia moderna. Pero los versículos bajo consideración en este estudio de Daniel 11, los estudios que debemos de considerar tienen que ver con la cabeza de todas las entidades religiosas y políticas. ¿Cuál es? El papado. El papado. Comencemos la secuencia. Vamos a leer Daniel capítulo 11, verso 40. Ahí en diapositiva ustedes lo pueden leer. Daniel 11, 40. Dice así: pero al tiempo del fin, el rey del sur contenderá con él y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de a caballo y muchas naves, y entrará por las tierras, las invadirá como un torrente y pasará. Surgen algunas preguntas y a mí en el pasado me surgieron las siguientes preguntas que quiero compartir con ustedes en cuanto a este versículo, porque estas preguntas surgen en relación a este versículo 40. Por ejemplo, ¿cuándo es el fin del tiempo o el tiempo del fin? ¿Quién es el rey del sur? Ahí habla, pero ahí, porque aquí dice que al tiempo del fin el rey del sur contenderá con él. Y dice que el rey del norte se levantará contra él. ¿Qué significa levantarse contra él? ¿Quién es el rey del norte? Bueno, ya sabemos quién es el rey del norte. ¿Qué se quiere dar a entender por levantarse como una tempestad? ¿Qué significa venir como un torbellino? Ahí aparecen unos carros, aparecen caballos, gente de a caballo. ¿Qué son esos carros? ¿Qué es esa gente de a caballo? Es más, aparece en el texto que viene con muchas naves y entrará por las tierras e invadirá como un torrente y pasará. ¿Qué son esas naves? ¿Qué son tierras? Bueno, países. ¿Qué significa las invadirá y pasará? Comencemos. ¿Cuándo es el fin del tiempo o cuándo es el tiempo del fin o cuándo comenzó todo esto? Sencillo. Comenzó en el año de 1798. Notemos lo que dice Daniel, el capítulo 12, el verso 4, de la versión King James, ¿verdad? La versión King James dice así, Daniel capítulo 12, versículo 4. Pero en el tiempo del fin, dice el profeta, muchos correrán de aquí para allá y la ciencia o el conocimiento, es el conocimiento que pasa, aumentará. ¿Nos dice algo la sierva del Señor con respecto a esto? Sí, mis amados, el don profético, miren lo que nos dice en el conflicto de los siglos, página 356, capítulo 21. Ahí en diapositiva ustedes pueden leer la cita. Conflicto de los siglos, página 356, capítulo 21, es el capítulo titulado Un gran despertar religioso. Miren lo que dice. Allí ustedes la van a poder leer en diapositiva, ¿verdad? Ahí en la pantalla. Conflicto de los siglos, página 356, capítulo 21, un gran despertar religioso, dice de la siguiente manera. Pero desde 1798, el libro de Daniel ha sido desellado. O sea, ahí sí abrió el libro. El conocimiento de las profecías ha aumentado y muchos han proclamado solemnemente este mensaje del juicio cercano. Entonces podemos ver que a partir de 1798, ¿verdad? La primera pregunta, comienza todo este asunto. Comienza todo este asunto. Y este asunto comienza con ese ataque del rey del sur. ¿Quién es el rey del sur?
Bueno, la palabra sur viene de una indicación hebrea hacia Egipto. Y esa indicación significa desierto árido al sur de Judea. Sur viene de una raíz cuyo significado no se utiliza. Para ser agostado, el sur, sequía, especialmente el Negev o distrito sur de Judá, ocasionalmente Egipto al sur de Palestina. Entonces, podríamos decir que el sur es Egipto. El rey del sur es Egipto. Miren lo que dice el profeta Isaías, el capítulo 30, lo utilicé de esta versión bíblica, la Biblia de Strong, la nueva concordancia exhaustiva de la Biblia de Strong, la edición de 1984. Miren lo que dice, ahí en pantalla vamos a poder leer Isaías el capítulo 30, verso 1 al 7, dice así. Hay de los hijos que se apartan, dice Jehová, ¿verdad? Para tomar consejo, y no de mí, para cobijarse con cubierta, y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado, que se apartan para descender a Egipto, y no han preguntado de mi boca para fortalecerse con la fuerza de Faraón, y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Pero las fuerzas de Faraón, pero la fuerza de Faraón se os cambiará en vergüenza, y el amparo en la sombra de Egipto en confusión. Sigamos adelante. Siguiente texto. Cuando estén sus príncipes en Zoán y sus embajadores lleguen a Janes, todos se avergonzarán del pueblo que no les aprovecha, ni los socorre, ni les trae provecho, antes les será para vergüenza y aún para oprobio. Profecía sobre las bestias del sur, por tierra de tribulación y de angustia, de donde salen la leona y el león, la víbora y la serpiente que vuela. Llevan sobre lomos de asnos sus riquezas y sus tesoros sobre jorobas de camellos, a un pueblo que no les será de provecho. Ciertamente, Egipto en vano inútilmente dará ayuda. Por tanto, yo le di voces, que su fortaleza sería estarse quietos. La sierva del Señor, cuando describe las características de Francia, ahí en el conflicto de los siglos, ella define claramente, sin lugar a dudas, ella define los símbolos utilizados en el libro de Apocalipsis que describen la Revolución Francesa. Notemos lo que menciona Apocalipsis 1:8. Voy a comenzar con este texto, ahí en pantalla. Apocalipsis 11:8 dice así: sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Acá Apocalipsis, mis amados, acá Apocalipsis identifica figurativamente a Francia como la gran ciudad y la llama espiritualmente o simbólicamente Sodoma y Egipto. Egipto, en este contexto, mis amados, Egipto en este contexto es símbolo del ateísmo, es símbolo del ateísmo. Y la historia me dice, el sur es Egipto, ¿verdad? Es ese rey que se levanta, ¿verdad? El ateísmo. Notemos lo que dice la sierva del Señor en el conflicto de los siglos, página 272.
y 273. Capítulo 16. Es el capítulo titulado La Biblia y la Revolución Francesa. Miren lo que dice. La Biblia y la Revolución Francesa. La gran ciudad en cuyas calles son asesinados los testigos y donde yacen sus cuerpos muertos, se llama simbólicamente Egipto. De todas las naciones mencionadas en la historia de la Biblia, fue Egipto la que con más osadía negó la existencia del Dios vivo y se opuso a sus mandamientos. Ningún monarca resistió con tanto descaro a la autoridad del cielo como el rey de Egipto, cuando se presentó Moisés ante él para comunicarle el mensaje del Señor. El faraón contestó con arrogancia: ¿Quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Y sigue diciendo la cita, ahí en la diapositiva, en pantalla. Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Esto es ateísmo. Y la nación representada por Egipto iba a oponerse, iba a pronunciar una negación similar de los clamores que hace el Dios vivo, de un modo parecido a la voluntad de Dios, y a dar pruebas del mismo espíritu de incredulidad y desafío. La gran ciudad es también comparada simbólicamente con Sodoma. La corrupción de Sodoma, al quebrantar la ley de Dios, fue puesta de manifiesto especialmente en la vida disoluta, y sigue diciendo la sierva del Señor allí. Y este pecado iba a ser también rasgo característico de la nación que cumpliría lo que estaba predicho en este pasaje, en conformidad con lo que dice el profeta. Se iba a ver en aquel tiempo, poco antes del año 1798, que un poder de origen y carácter satánico se levantará para hacer guerra a la Biblia, y en la tierra en que de aquella manera iban a verse obligados a callar los dos testigos de Dios, se manifestarían el ateísmo del faraón y la disolución de Sodoma. Esta profecía se cumplió de un modo muy preciso y sorprendente en la historia de ¿quién? En la historia de Francia. Y sigue diciendo la sierva del Señor allí mismo en el conflicto de los siglos. Durante la revolución en 1793, el mundo oyó por primera vez a toda una asamblea de hombres nacidos y educados en la civilización, que se habían arrogado el derecho de gobernar a una de las más admirables naciones europeas, levantar unánime su voz para negar la verdad más solemne para las almas y renunciar de común acuerdo a la fe y a la adoración que se debe tributar a la deidad. Francia ha sido la única nación del mundo acerca de la cual consta en forma auténtica que fue una nación que levantó su mano en rebelión abierta contra el autor del universo. En la Revolución Francesa, mis amados, no solamente se negó la palabra de Dios, sino que negaron a Dios mismo. Y es más, ahora yo no lo vi, yo no le perdí tiempo a eso. En estos Juegos de ahora que pasaron, en los Juegos Olímpicos, se vio esto. Negación total a la palabra de Dios, pero también a Dios mismo. Eso fue una abominación, lo que hicieron allí en la inauguración de los Juegos Olímpicos. Ahora, vamos a notar algo, que simbólicamente el término gran ciudad, como lo vimos ahí en la cita que acabamos de leer, gran ciudad, esto es utilizado para identificar a una nación.
Más adelante en nuestro estudio vamos a volver a aplicar y vamos a aplicar de nuevo este símbolo profético. Miren, mis amados, querido grupo, por medio del decreto del gobierno francés, declarando que la nación no reconocía a Dios, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento fueron asesinados en todos los límites de la Francia republicana. El 1 de noviembre de 1793, Gobet, con los sacerdotes republicanos de París, se despojaron de la túnica y habían abjurado la religión. El 11 de los Corrientes, el día 11 de ese año de 1793, se hizo un gran festival. Se dedicó un gran festival a la razón y la verdad en la Catedral de Notre Dame, la cual había sido profanada y había sido nombrada el Templo de la Razón. Es más, en 1793, la Asamblea Francesa adoptó el decreto que suprimía la Biblia. Justo 3 años después, se introdujo una resolución a la Asamblea que iba a sustituir el decreto y a dar tolerancia a las escrituras. Esa resolución estuvo sobre la mesa en esa reunión, en ese congreso, durante 6 meses, cuando fue adoptada y aprobada sin un voto en contra el 17 de julio de 1796, 3 años después de 1793. Mis apreciados, querido grupo, miren, cuando una nación pronuncia algo, cuando una nación habla, dice, pronuncia algo, esto es símbolo de las acciones de su gobierno. El tipo de gobierno comunista está construido sobre leyes que niegan a Dios. Eso es ateísmo. Y expresan incredulidad en la palabra de Dios. Por eso cuando la Biblia dice el hablar, ¿qué es el hablar? El hablar de una nación son los actos de sus autoridades legislativas y judiciales. Y es muy interesante, mis amados, es muy interesante notar que en Apocalipsis 11:7 y también en Apocalipsis 17:8 tenemos un poder que sube del abismo, el cual significa simbólicamente que no tiene fundamento en la palabra de Dios. Mis amados, miren, la Revolución Francesa careció del apoyo de la palabra de Dios. Estuvo fundada y sostenida en el ateísmo. Cuando ustedes leen Éxodo, el capítulo 5, el versículo 2, ¿qué respondió el faraón? ¿Qué respondió el faraón? Éxodo 5:2. ¿Qué respondió? Cuando al pedido de Moisés, de parte de Dios, que dejara libre el pueblo. ¿Quién es Jehová? ¿Quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Mis amados, miren, la identificación del rey del sur en la profecía de Daniel 11 es decidida por cuál poder se conforma a las características de Egipto. No es Egipto porque Egipto ya cayó, desapareció como imperio, ¿verdad?
pero logramos identificar, ustedes y yo identificamos al rey del sur en la profecía de Daniel 11, ¿verdad? Y la identificación del rey del sur en la profecía de Daniel 11 se decide por cuál poder se conforma a las características de Egipto, cuál poder adopta, reúne las características de Egipto. En el estudio profético, una profecía que es aplicada antes del tiempo de la cruz se entiende como literal en su aplicación. Luego del tiempo de la cruz, una profecía es reconocida en su aplicación simbólica. Esta regla es consistente. En 1798, el poder que es identificado en la Biblia como poseedor de las características de Egipto es Francia. Francia fue el rey del sur en 1798. Pastor, entonces ahora, ¿quién es el rey del sur en este conflicto final? Bueno, eso es lo que vamos a seguir estudiando. A partir o después de esa maravillosa y gran semana de estudio con el pastor Juan Campos. Que el cielo nos ayude, mis amados, para que podamos estar atentos a la palabra del Señor. Que podamos, mis amados, estudiar, que podamos cada día pedir al Espíritu Santo para que podamos estar firmes, enraizados en Cristo Jesús y en su palabra. Les invito para que oremos una vez más. Vamos a orar. Querido Padre, muchas gracias por tus bondades. Gracias, Señor, por esta hermosa oportunidad que nos das. Tu palabra es tan clara, tan perfecta, encaja punto por punto, eslabón por eslabón, hasta finalmente llegar a la liberación de tu pueblo, Señor, y al triunfo final de tu pueblo, donde Miguel se levantará, luchará y liberará a tu pueblo, mi Señor. Queremos hacer parte de ese pueblo triunfante. Queremos recibir la corona de vida eterna e ir a morar contigo por la eternidad. Gracias por esta nueva semana, Señor, que ha comenzado. Permite que sea una semana que nos acerque más al reino de los cielos. Gracias por las bendiciones que recibiremos en ella. Tal vez tendremos algunas luchas, algunas dificultades, que tomar decisiones, pero esto nos va a llevar a que dependamos más de ti, mi Señor. Que durante esta semana y en nuestro diario vivir podamos ser esos canales de bendición, anticipo de salvación. Levántanos con tu bendición en esta hora, quedamos en tu presencia. Ven a caminar a nuestro lado. Te lo pedimos, te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Mis amados, el Señor me les siga bendiciendo, el Señor me les acompañe en este día, en esta nueva semana. Los 3 hebreos decidieron el ser salvados o morir. Ante ellos una imagen de oro. El rey les ordenó servir. El Dios a quien servimos puede librar del fuego de
del horno ardiente y de morir. Oh Rey, nos serviremos, no nos inclinaremos ni ante tus dioses ni ante ti. Ponte de pie ante esa imagen, no te arrodilles, ponte de pie. Está en las manos de Dios librarte, antes la muerte que ser infiel. En este tiempo en que la fe se oscureció, de la frialdad obtendremos el calor, de cobardía sacaremos el valor y lealtad de la traición. Cuando la religión de Cristo sea burlada sin temer, cuando desprecien sus palabras, cuando se rían de su ley, entonces nuestro celo tendrá que arder en fuego, por la verdad ponerse en pie. Cuando nos abandonen la mayoría, será probada nuestra fe. Ponte de pie ante esa imagen, no te arrodilles, ponte de pie. Está en las manos de Dios librarte, antes la muerte que ser infiel, que ser infiel, que ser infiel.